Entrenamiento para los discípulos de Cristo. Entrenamiento para los discípulos de Cristo. Voy a pedirle a Oscar. Osquitas, vas a prender tu cámara. Siempre voy a estar turnando. No se asusten los que son nerviosos, porque yo ya los conozco y no los voy a pasar, a menos de que me levante la manito y me diga, yo quiero pasar a orar. Oscar Angulo, por favor, haz una oración de inicio. Cortica, una oración cortica de inicio. Amado Dios, hoy disponemos nuestros corazones, nuestra mente, Padre, para aprender, para poner todo delante de ti, curandeo que todo delante tuyo, Padre, para aprender, para seguirte, para ser esos discípulos, para aprovechar esas clases tan hermosas que nos das y utilizas a nuestro pastor, que lo llenes del Espíritu Santo, Padre, para que Él nos guíe, sea guiándonos y sea provechoso para nuestras vidas, nuestras familias. Te pido por todas las personas y por todos los que estamos acá reunidos para que sea algo glorificante, algo edificante para nuestras vidas y que aprovechemos con el mayor gozo que nos da el Espíritu Santo y nos das tu Padre. En el nombre de Jesucristo oramos para que todos seamos glorificados y edificados, Padre. Amén, amén y amén. 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 Gracias, Señor Jesús. Muy bien. Quiero empezar con esto. La base de todo el crecimiento espiritual de un discípulo reside en cómo responde la pregunta más importante que Jesús le hizo a sus discípulos. En Mateo, capítulo 16, versículo 15, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Esa es la base fundamental de un liderazgo. Presten mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque el responder correctamente la pregunta que Jesús hizo fue lo que cambió el curso del liderazgo en la vida de ellos. Por eso les pido que estén muy atentos a esta enseñanza. Voy a tratar de ir despacio, ¿sí? Para que conecten todo. Si no tengo la respuesta correcta a la pregunta que Jesús hizo, entonces no voy a tener un liderazgo o no voy a poder ser un discípulo de la manera que Jesús quiere. Por eso Jesús le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Mateo capítulo 16, versículo 15. Allí les hace la pregunta más extraordinaria y más importante para todas aquellas personas que quieren servir. El entrenamiento que Jesús le dio a sus discípulos no comenzó con reglas, sino con la revelación de su identidad como el Cristo. Recuerden que ellos habían caminado ya con Jesús prácticamente 3 años. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ellos habían caminado con Jesús prácticamente ya 3 años. Casi 3 años. Estaba ya acercándose el tiempo para la crucifixión, para la Pascua. Pero aún ellos caminando con Jesús, Jesús viene y les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces ellos no lo conocían. Por eso, allí está Sergio Andrés Rocha que me va a ayudar a leer. Por eso, en Mateo capítulo 16, versículo 20, después de que Pedro confiesa y dice, tú eres el Cristo, Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 20, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. Léalo, por favor. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, ¿por qué Jesús les dice, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo?
Es muy importante entender esto, porque ellos todavía realmente tenían muchas cosas en sus corazones. Miren lo que dice el versículo 23. Jesús había confesado, Pedro había confesado que Jesús es el Cristo. Jesús les dice, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo, pero el versículo 23 lo muestra el por qué. Léalo, por favor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, si esta base en nuestra vida no está clara en nosotros, cualquier liderazgo que intentemos ejercer será como construir una casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque se imaginan a Pedro con ese interés en el yo, en solo en sus cosas, en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, predicando a Cristo por todas partes. ¿Hubiera estado detrás de qué? De una posición, hubiera estado detrás del dinero, hubiera estado detrás de cómo voy a hacer para pagar el arriendo, cómo voy a hacer para pagar esto, o sea, sus preocupaciones realmente hubieran sido tantas, y sus motivos hubieran sido tan incorrectos que al predicar a Cristo no concuerda. Por eso la confesión más importante es conocer quién es Jesús. Y esto no viene por cuánto dinero tengamos. Esto no viene por cuánto hayamos estudiado. Esto no viene por cuánto tiempo llevemos en la iglesia. Los discípulos a los cuales Jesús les estaba haciendo la pregunta eran discípulos que habían caminado. Pedro había caminado sobre las aguas. Eran discípulos que habían visto la resurrección de Lázaro. Eran discípulos que habían repartido allí los panes y los peces que se multiplicaban sobrenaturalmente. Eran discípulos que habían escuchado a Jesucristo todo el tiempo, que habían vivido con él, que habían comido con él, que se habían sentado a la mesa con él. Y Jesús viene y les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y aún después de todo el tiempo que habían caminado con él, y aún después de la confesión que Pedro había hecho, Jesús estaba descubriendo el corazón de Pedro y le estaba diciendo: tú no puedes salir por todas partes a predicar que yo soy el Cristo mientras que tú no te quites esos motivos incorrectos. Por eso le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no buscas las cosas de Dios, sino las de los hombres. Por eso debo mirar si estoy yendo en la motivación correcta o en la motivación incorrecta. ¿Realmente he creído que Jesús es el Cristo, que Él es el solucionador de todos los problemas de mi vida? Un día estábamos con un pastor en Montería y fuimos a un restaurante. Y entonces entró un hombre tocando una guitarra y cantando alabanzas y adoración, y cantando alabanzas y adoración. Y cantaba muy bonito. Y los que estábamos allí dijimos: wow, cómo exalta a Dios. Miren esto, miren cómo nos confundimos. ¿Cómo exalta a Dios? ¿Cómo exalta a Dios? Y el pastor que nos acompañaba dijo, el misionero que nos acompañaba dijo: él no está exaltando a Dios. Es más, no entiende quién es Cristo. Porque toca la guitarra y usa el nombre de Dios para pedir monedas, para poder comer. Realmente Cristo no ha solucionado todos los problemas de la vida de él, porque si Cristo soluciona los problemas, le envía hasta los cuervos para que lo alimenten, porque Él es el dueño del oro y la plata. Así como el pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto, que vivían en esclavitud, una vez que el cordero derramó la sangre, el mismo faraón los expulsó y les entregaron todas las riquezas, les entregaron todas las cosas, es decir, se restauraron hasta las finanzas. Por eso, mis hermanos, ¿desde qué plataforma estamos dando esta confesión? Es muy importante entender esto. Hoy exaltamos el nombre de Jesús el Cristo, quien es la solución única y suficiente a todos los problemas de la humanidad que nadie más puede resolver. Nuestra separación de Dios, la esclavitud al pecado, la atadura que tenía Satanás en contra de nosotros cuando estábamos allí muertos en nuestros delitos y pecados, el único que pudo solucionar todas estas cosas fue Cristo, nadie más. Mateo capítulo 16, versículo 18. Leámoslo, por favor,
para que podamos ver que Él es la roca. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Podemos sostener nuestra identidad frente a cualquier tormenta que el mundo nos lance si nosotros, nuestro fundamento, nuestro liderazgo está sobre la roca. Como primer punto, nuestro origen. Pongan allí, nuestro origen. El llamado soberano y la gracia de Dios. Llamado soberano y la gracia de Dios. Debemos entender que nuestro origen como líderes no nace de un club social, ni tampoco nace de un deseo humano, ni tampoco nace porque tengamos algún prototipo de algo y alguien nos escogió por algo. No, nuestro llamado nace solo y exclusivamente de la soberanía de Dios. Por eso yo quiero que todos los que están hoy aquí reunidos, que han dudado de su llamado o que han dudado de su liderazgo o que han dudado del lugar donde están o de la iglesia en este momento donde Dios los ha puesto para que vayan en la misma dirección con Cristo, entiendan algo, fue Dios quien los eligió. Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús fue muy claro con sus discípulos en su llamado. Léalo, por favor. Mantén el micrófono prendido, Rochita, si estás por allí en total silencio. Mantén el micrófono prendido. Juan 15, 16. Jesús fue muy claro con sus discípulos. No, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, Juan 15, 16. Entonces, no fuiste tú el que elegiste servirle a Dios. Cuando tú piensas que tú elegiste servirle a Dios, es cuando en el recorrido de liderazgo dudas de tu servicio. Conozco pastores en Colombia, a nivel mundial, pastores en nuestra iglesia, inclusive que tuvieron etapas donde ellos luchaban siempre la duda. No, es que yo no sé si realmente Dios me escogió para esto. No, es que yo no sé si realmente yo tengo este llamado. Y tienen todas las evidencias, tienen todos los frutos bíblicos de un pastor. Y lo mismo así mismo he conocido liderazgo. Y aún así mismo he conocido inclusive gente dentro de una iglesia que anda de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, porque no entienden quién fue el que los llamó. Por eso vamos a volver a leer Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús fue muy claro con sus discípulos. No fueron ellos quienes lo eligieron a él, sino que él fue el quien lo eligió a ellos. Leámoslo, por favor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Por eso Cristo es nuestro fundamento. En Efesios capítulo 1, versículo 4, allí nos muestra que nuestra seguridad está en que fuimos escogidos en Cristo. ¿Qué es esto? Que esto fue una selección que Dios llevó a cabo desde antes de la creación del mundo. Él fue el quien nos llamó. Él fue el quien nos escogió. Así que, por favor, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice de esta manera. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sígalo leyendo porque es que dice que fue el puro afecto de su voluntad. Es decir, que eso no estuvo en nosotros. Nosotros no, voy a ir a donde el Señor. No, Él fue el que nos escogió a nosotros. Léalo, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Sigue amor, leyendo.
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos Esto es hizo, en el con la amado. cual nos... Esto que estamos leyendo se llama gracia. Presten mucha atención a lo que les voy a hablar ahora en este momento. No puedes dudar de tu llamado. Así no seas un pastor que mueva multitudes. Puedes tener una iglesia pequeña, pero no puedes dudar de tu llamado, porque fue Dios quien te escogió. Sea para guiar 10 ovejas, 20 ovejas, 40 ovejas, 100 ovejas, 1000 ovejas, 10,000 ovejas, 15,000 ovejas, nunca dudes de tu llamado. Tampoco permitas que el hecho de que eres una persona imperfecta en lo natural, más perfecta a través de Cristo, te impida ser feliz. A ver, ¿por qué les digo esto? Yo creo que si hubiéramos estado en los pies de Pedro cuando negamos al Señor Jesucristo, lo primero que se nos hubiera venido a la mente es, no, yo creo que el Señor nunca más nos va a volver a escoger porque lo negamos 3 veces. Pero mi pregunta es, ¿Jesús sabía que Pedro lo iba a negar? Claro que sí. Claro que sí. Jesús conocía todo lo que le iba a pasar a Pedro. Por eso, inclusive después de haber resucitado, le dijo a Pedro, Pedro, cuando tú eras niño ibas donde querías, pero ahora que estás adulto, otros te ceñirán y te llevarán donde no quieres. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo te escogí desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo y sin mancha delante de mi presencia, y te conozco desde el pasado, te conozco desde el presente y te conozco en el futuro. Por eso no podemos dudar del llamado, porque es que el Señor Jesús no nos escogió para ver si le íbamos a salir buenos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. El Señor Jesús no nos escogió para ver si le salíamos buenos o para ver si le durábamos 1 mes o 2 meses. El Señor no nos escogió, bueno, voy a escoger al pastor Javier, o voy a escoger al pastor Jairo, o voy a escoger a Oscar y vamos a ver cómo me sale de aquí a 6 meses. ¿Qué irá a pasar con ellos? No, el Señor conoce nuestro pasado, el Señor conoce nuestro presente y el Señor conoce nuestro futuro. A eso le llamamos que Él nos llamó por gracia. Por gracia. Él conoce lo que va a pasar mañana en nuestra vida. Él conoce lo que va a pasar de aquí a 1 año, lo que va a pasar de aquí a 20 años. Por eso les digo, no duden del llamado que Dios les dio, porque fue por pura gracia. Dios nos llamó conociendo perfectamente nuestras debilidades. Apunten eso. Dios nos llamó conociendo perfectamente nuestras debilidades. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que nuestro origen no es nuestra capacidad, sino su gracia. No estamos aquí porque seamos capaces, sino porque Jesús, llamado el Cristo, fue el que nos llamó y fue el que nos capacitó y fue el que nos perfeccionó. Él es el que lo está haciendo. ¿De dónde fuimos rescatados? Para valorar nuestro origen actual. Debemos recordar eso, de dónde nos sacó. Por eso lean Génesis capítulo 3, para que ustedes se den cuenta cómo el hombre cayó en pecado original, cómo fue separado de la presencia de Dios y cómo quedó con una identidad como hijo del diablo. Por eso el ser humano perdió su identidad original y su propósito al separarse de Dios por el pecado, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Jesús comenzó su entrenamiento restaurando esa conexión perdida. Voy a volver a repetir eso. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre a su imagen y lo bendijo y le dio un pacto para vivir feliz con Dios. Así como creó al pez para vivir en el agua, así como creó al árbol para vivir en la tierra, así como creó a las aves para volar, a nosotros nos creó para vivir felices juntamente con Él. Ese es nuestro estado original. Pero vino el diablo y los
engañó haciéndolos caer en pecado, y como consecuencia de ese pecado, el ser humano fue separado de la presencia de Dios. Por eso el ser humano perdió su identidad original y su propósito al separarse de Dios por causa del pecado. ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó su entrenamiento con sus discípulos para restaurar esa conexión perdida. Ellos perdieron la imagen, y cuando llamó a sus discípulos para que anduviesen con él, era para empezar a restaurar esa imagen original en la vida de ellos. ¿Qué les enseñó? Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús comenzó su entrenamiento restaurando esa conexión y enseñándoles que solamente mediante él podían restaurar su relación con el Padre. Por eso Juan capítulo 14, versículo 6, vamos a leerlo por favor todos juntos. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, las bendiciones que nosotros tenemos como discípulos, nuestra identidad como discípulos, se definen por las bendiciones que Jesús el Cristo compró legalmente para nosotros en la cruz. ¿Cuáles son esas bendiciones tan maravillosas? Anoten allí: somos templo del Espíritu Santo. Esa es una realidad bíblica. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, la Biblia hace una pregunta muy contundente a la iglesia de Corintios. Léalo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Miren la pregunta que hace la misma escritura a la iglesia de Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí está hablando a una iglesia olvidadiza. Está hablando a un grupo de discípulos que ya se congregaba a la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo les está diciendo: ¿ustedes no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Qué fácil es olvidar nuestra identidad. Qué fácil es caer en la duda, en la incredulidad y en las trampas del enemigo, que nos hace dudar muchas veces: ¿será que el Espíritu de Dios sí está en mí? ¿Será que el Espíritu de Dios se apartó de mí? Por eso tenemos que aferrarnos a las palabras de Cristo. Cuando leemos Juan capítulo 14, versículo 16, allí hay una realidad absoluta, y es una enseñanza de algo que Jesús prometió acerca de su Santo Espíritu. Leamos Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, para que entendamos que el Espíritu Santo nunca se va de nosotros. Léalo, por favor. Es que estás en la Biblia hoy. Con razón. Adelante, hijo. Juan 14, 16 y 17. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y estará en vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. No hay una condición. Para siempre. Pastor, pero es que en el Antiguo Testamento se le apartó a Saúl. Se le apartó porque es que no moraba en Saúl. No moraba en Saúl. Saúl no era templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, quien es Dios, no puede habitar donde hay pecado original. Y el único que podía quitar el pecado original mediante su sangre perfecta era el Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí todos? Por eso cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de una persona, viene a morar para siempre. No es que si de pronto cometiste un error la semana pasada, ahí va a estar el diablo metiéndote, yo creo que el Espíritu Santo se te fue. Y te hace sentir en seguridad. Y te hace sentir como que eres hijo del diablo. Por eso tenemos que aferrarnos a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la primera realidad, Primera de Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios y que Él habita en ustedes? La enseñanza que dio Jesucristo, muy puntual: el Padre enviará el Consolador, al Espíritu Santo, quien estará con vosotros
para siempre. Vamos, levante sus manos allí al cielo y diga conmigo, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dice que Él está conmigo para siempre. ¿Qué trae eso? Eso trae felicidad, trae seguridad en el corazón. Por eso un discípulo no es alguien que está tratando de alcanzar a Dios. Uy, agárrese duro. Agárrese duro. Un discípulo no es alguien que está tratando de alcanzar a Dios, sino alguien en quien Dios ya habita. No traten de alcanzar a Dios, ya Dios habita en nosotros. Esa es tu verdadera identidad. Eso es lo que te da la imagen de Cristo. El hecho de que el Espíritu de Dios esté en nosotros, esa es la salvación. Esa es la vida eterna. Esa es la imagen de Cristo que se perdió en el principio. Por eso tenemos que ser discípulos guiados por el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13, mientras que lo van buscando allí, como líderes, no caminamos bajo nuestra propia sabiduría. Nuestra identidad es la de alguien que es guiado por la palabra viva. Jesús el Cristo, el Verbo encarnado que guía a cada uno de nuestros pasos. Léalo, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso un discípulo de Cristo no es guiado por sus propias pisadas. Un discípulo de Cristo sigue las pisadas del Señor Jesucristo concretamente. Presten mucha atención. Por eso primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, dijo Pedro, para esto apareció Cristo y para esto padeció Cristo, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Quiero que entiendan algo aquí con todo su corazón. El Espíritu Santo no vino para cambiar las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos. El Espíritu Santo vino para revelarnos que el Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu van en una misma dirección. A eso es lo que llamamos la Trinidad. Y estos tres son uno solo. Ninguno se contradice. Por eso cuando no conocemos a Jesús, no conocemos la voluntad del Padre. Y por eso cuando no conocemos las pisadas de Jesús, el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, el deseo de Jesús, la forma en cómo Jesús hizo las cosas, quien fue quien nos dejó el ejemplo, cuando no conocemos a Cristo, empezamos a atribuirle al Espíritu Santo una cantidad de cosas que Jesús nunca mandó, que Jesús nunca hizo. Conocer a Cristo es conocer la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no vino para cambiar lo que Jesús mandó hacer. Lea, por favor, Juan capítulo 14, versículo 26. El vino fue para recordarnos las cosas que Jesús enseñó. El Espíritu Santo no vino para enseñar otras cosas. Él vino para enseñar y para recordar lo mismo que Jesús enseñó, porque fue lo mismo que enseñó el Padre. Estos tres son uno solo. Van en una misma dirección. Léalo, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el propósito del Espíritu de Dios en nosotros no es cambiar las cosas que Jesús mandó a hacer. Por eso, si el Espíritu de Dios está en nosotros y nos gobierna y nos domina, entonces nos vamos a ver haciendo las cosas que Jesús hacía todos los días. ¿Qué hacía Jesús todos los días? Predicar el evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios. Nosotros los pastores, ¿qué deberíamos estar haciendo? Los pastores que Jesús mismo llamó para que anduviesen con él,
Pues deberíamos estar ganando almas, predicando el evangelio todos los días para salvar almas todos los días, visitándoles los enfermos todos los días, echando fuera demonios todos los días, haciendo lo mismo que Jesús hizo. Pero cuando mi agenda no es la misma agenda del Señor Jesucristo, quiere decir que yo voy en otra agenda. Y entonces empiezo a atribuirle al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no quiere que yo salga hoy de la casa. No, no es así. La iglesia es la que va afuera, la que sale de las cuatro paredes. La iglesia, el empresario que es iglesia, es aquel que deja 1 hora, 2 horas su empresa y va y salva a alguien. El médico que es iglesia es aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios y sale de sus labores y hasta en su tiempo libre o en su almuerzo le predica el evangelio a alguien. Porque el Espíritu Santo vino no para cambiar las cosas, no para cambiar el modelo de Jesús ni la forma en que Jesús hacía las cosas, sino para empoderarnos para que hagamos lo mismo que Jesús hacía. Por eso nuestra identidad tiene que ser de reino. Pongan allí el poder de la oración y el respaldo celestial. Poder de la oración y respaldo celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Tu identidad incluye una ciudadanía en los cielos. ¿Qué dice la Escritura? Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice muy claramente Filipenses 3:20. Así que cuando oras en el nombre de Jesús, todo el reino de Dios se moviliza a tu favor. Lee por favor Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, para que ustedes se den cuenta lo maravilloso que es la oración. Si entendemos esto, vamos a orar y a estar hablando mucho más tiempo con Dios. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, léelo por favor. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso, en su nombre. Por eso hay que hablar más con Dios en el nombre de Cristo Jesús, es decir, yendo en la misma dirección con Cristo. También es importante que entendamos que la Biblia dice que los ángeles son espíritus enviados para servir a quienes heredan la salvación. Eso lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, que los ángeles que son espíritus ministradores a favor de aquellos que han heredado la salvación. Por eso tu identidad real es la de un hijo de Dios con respaldo celestial constante. No puedes dudar de eso. Siguiente punto. Nuestro propósito, autoridad y conquista. Pongan allí, autoridad y conquista. El entrenamiento de Jesús no fue solo teórico. O sea, no fue lo que les estoy dando yo aquí, sino que fue un entrenamiento para la victoria espiritual. ¿Qué les mostró? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Les mostró la victoria sobre las fuerzas de las tinieblas. ¿Qué dice la Escritura? Que Jesús es el verdadero rey. Él vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Léelo, por favor, hijo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es. Muchos luchan muchos tienen una identidad muy como diferente a la victoria que Jesús dio. Tu identidad es la de un vencedor. Esa es tu identidad, esa debe ser tu naturaleza. Así que tú no eres una persona que tienes que caminar con la cabeza abajo todos los días, como que nadie me quiere, como que todos hablan de mí y todos piensan mal de mí. No, 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 no. Tu identidad tiene que ser una identidad de victoria, de vencedor. Tú no luchas para ganar, sino que luchas desde la victoria de Cristo. Es decir, Él ya pagó el precio, Él ya obtuvo la victoria en la cruz, como si eres, por ejemplo, una esposa que tienes una hija y un hijo y el esposito es un boxeador. Entonces van toda la familia allí al lugar de boxeo, se sube el esposo y empieza a darse puñetazos en el boxeo y le dan un golpe, le dan otro y le dan otro y le salen chichones y le salen morados por todas partes y está hasta reventado. Pero ¿dónde está la esposa
¿dónde está el hijo y dónde está la hija? Allá sentados, disfrutando. A ellos no les están dando golpes. Y de repente, aquel esposito da un knockout, ¡pa! Y obtiene la victoria. ¿Quién fue el que llevó los golpes? Pues el que estaba boxeando. ¿Quién fue el que recibió los moretones? ¿Quién fue el que sangró? El que estaba boxeando. ¿Y quién obtuvo la victoria? El que estaba boxeando. Y ahora, ¿quién disfruta de esa victoria? La esposa y los hijos. Por eso, no luchen como para obtener la victoria. Ya tienen la victoria y desde ese ángulo ustedes pueden disfrutar de ella. Así tienen que ser los discípulos del Señor Jesucristo. Por eso, inclusive cuando los metían presos, ellos tenían la victoria. Inclusive cuando los insultaban, ellos tenían la victoria. Inclusive los podían decapitar y ellos tenían la victoria. Aún Esteban, mientras que lo apedreaban, él miraba al cielo. Realmente él tenía la victoria porque veía inclusive los cielos abiertos. Y allí estaba el Señor Jesucristo a la derecha del Padre, porque tenía la victoria. Ya no había pérdida. ¿Podían ser apedreados? No había pérdida. ¿Podrían ser encarcelados? No había pérdida. Ya tenían la victoria dentro de ellos. Este tiene que ser el pensamiento de un discípulo, porque si no va a tener una mente muy débil. Y para nosotros poder disfrutar de esta autoridad aquí en la tierra, tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Hay alguien que pueda decir amén? Por eso, amén. Tu identidad es de vencedor. Él nos ha dado autoridad, inclusive para derrotar las fuerzas del enemigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice el Señor Jesucristo, os he dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y ninguna fuerza del enemigo os dañará. ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo. Lo dice el Señor. No hay ninguna fuerza del enemigo que te pueda dañar, a menos que tú le creas al enemigo. ¿Hay alguno aquí que le crea al diablo? Ninguno, ¿cierto? Entonces, cree en las palabras de Jesús. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo os dañará. Mis hermanos, no somos salvos solo para ir al cielo, sino para ser un instrumento de Dios en la tierra. Y para nosotros ser esos instrumentos y esos discípulos que Jesús quiere, necesitamos creer en las palabras de Jesús. Pero es que Pedro dijo eso. Aferrémonos a las palabras de Jesús, y lo demás en la Biblia tiene una explicación teológica, histórica, cultural. Pero realmente donde tenemos que estar aferrados es en las palabras de Jesús. Si no nos aferramos en las palabras de Jesús, entonces vamos a empezar a bautizar solamente en el nombre de Jesús. Si no nos aferramos en la palabra de Jesús, vamos a empezar a aferrarnos. Es como los testigos de Jehová. Solo Jehová, solo Jehová, solo Jehová. Esta palabra Jehová inclusive vino 500 años atrás. Pero 1500 años, desde Cristo, 1500 años después, nunca se escuchó el nombre Jehová. Fue un apodo que le dieron. Realmente, Dios y su nombre es tan puro que ni aun los judíos lo pronunciaban. Por eso tenemos que conocer a Jesús. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es nuestro Señor. Por eso el señorío de Cristo. Si los unitarios, los Jesús solos, se aferraran realmente solo a Cristo, entonces hubieran entendido las palabras del Padre en Mateo capítulo 17, versículo 4 al 6, donde fueron al monte de la transfiguración. Y allí Pedro dijo, bueno, es para nosotros que estemos aquí, hagámonos aquí 3 enramadas. Y dice que mientras él aún hablaba, vino una voz en una nube que le dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oí. En otra versión le dice, escuchen a mi hijo. Pero ¿qué hicieron los unitarios? No escucharon a Jesús solamente, sino que quisieron escuchar a Jesús y a Pedro. Entonces bautizan solamente en el nombre de Jesús y no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no se aferran solo a Cristo. El Padre quiere que nos aferremos solo a Cristo. El Espíritu Santo quiere que nos aferremos solo a Cristo. Porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Y cuando aprendemos a aferrarnos solo a Cristo, entonces en nuestros ministerios empiezan a resaltar todas las cosas que son mentiras.
que agarramos de otros lados, que otros vinieron y nos dejaron en nuestra iglesia y dijimos, esto como que sí funciona, pero resulta que Jesús nunca lo hizo. No, que es la nueva revelación, no. El Espíritu Santo vino para enseñarnos a que vayamos en la misma dirección con Cristo, porque Cristo vino a cumplir la dirección en la que lo mandó el Padre. No hay otro camino. No hay otra verdad, no hay otra vida. Por eso Jesús es el Cristo, quien nos ha delegado toda autoridad para sanar familias, comunidades y naciones a través de la proclamación del Evangelio. Conclusión. La identidad del remanente que permanece. Pongan allí, conclusión. La identidad del remanente que permanece. Como discípulos, somos el remanente de Dios. Por favor, vas a buscar Isaías, capítulo 6, versículo 13. Isaías, capítulo 6, versículo 13, para que veamos que somos el remanente de Dios en este tiempo. Léelo, por favor. Isaías 6:13 dice: Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. la simiente santa. ¿Ustedes han visto en algún momento donde hayan talado un árbol que de pronto empieza a nacer un cocullito por allí? El árbol lo pueden talar. Y cuando usted lee la historia de Isaías capítulo 6, allí se levanta un discípulo muy importante, lleno del poder del Espíritu Santo, quien Dios puso fuego en su boca, un carbón encendido. Y desde ese momento que tuvo ese empoderamiento, dijo, heme aquí, envíame a mí. Y después empieza allí a hablar por la revelación del Espíritu todo lo que iba a pasar con el pueblo de Dios. Cómo iba a ser destruido, todo lo que iba a pasar. Pero dice que aún después de todo lo que se haya destruido, siempre queda la simiente santa. A eso le llamamos el remanente de Dios en este tiempo. Entonces, mis hermanos, aunque el mundo a nuestro alrededor parezca confundido o corrupto, el discípulo que ha sido entrenado por Jesús permanece firme, no se deja mover por nada. No se deja mover por nada. Está firme allí. Un discípulo que ha empezado a seguir a Jesús y se encuentra con Jesús, ya nunca más se mueve de su iglesia. Yo entiendo que hay personas que han andado de iglesia en iglesia, y mi conclusión es que nunca tuvieron un encuentro con Jesús. Escuchen aquí, tuvieron un encuentro con Jesús, pero como el pastor no los direccionó a Jesús, entonces se fueron para otra iglesia. Y de allá lo mismo, y se fueron para otra iglesia. Pero cuando una persona se encuentra con Jesús, hasta dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona encuentra una iglesia a Cristo y que allí predican a Cristo y que van en la misma dirección con Cristo y que hacen lo mismo que Cristo hacía y predican lo mismo que Cristo predicaba y tienen el mismo deseo del Señor Jesucristo, que era el deseo del Padre y el deseo del Espíritu Santo, entonces las personas se quedan. Pero muchos tienen que retener a las ovejas con manipulación, ofreciéndoles como temas económicos, ofreciéndoles como promesas que a la final no se cumplen y una cantidad de cosas y hacerles un mundo maravilloso. Pero Cristo es suficiente. Amén. Cristo es suficiente. Por eso Cristo es el tronco. Nosotros somos las ramas. Si permanecemos unidos en Él, como dice Juan capítulo 15, versículo 5, daremos mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Solo mediante Cristo se puede llevar fruto.
en nuestra vida espiritual. Entonces, nuestra identidad final es ser luz. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, 14, anoten allí. Nuestra identidad final es ser luz en medio de la oscuridad, levantando esa bandera, siendo testigos que Jesús es el Cristo, el único camino, la única verdad y la única vida. Léelo, por favor. Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, Oye, qué ni se tremendo. enciende Siga. ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así Amén. alumbre, Así alumbre. así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, aquí hay tres dimensiones. Apunten allí. Dimensión legal. Dimensión legal. Apúntenlo, por favor. Dimensión legal. Y anotan Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Cuál es esa dimensión legal? Hemos sido declarados justos por la fe. No vivo con culpa. Lidero desde la paz de Dios. Eso es una dimensión legal. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a leer esa dimensión legal que nosotros tenemos para que ya no se sientan con culpabilidad, sino que realmente sientan paz cada día, porque el que empezó la obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día postrero. ¿Qué es esto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda dimensión, dimensión espiritual. Dimensión espiritual. Y vamos a ir allí anotando Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la dimensión espiritual. ¿Qué significa esto? Que estamos unidos vitalmente al Señor, unidos totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza que ahora tengo no es humana. La fuerza que ahora tengo es la misma vida de Dios, de Jesucristo, a través de mí. Y ahora otra dimensión, la última dimensión, pongan allí, dimensión misionera. Dimensión misionera. ¿Qué significa esto? Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 19, para que entendamos cuál es la misión, la dimensión misionera. Vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 19. Dice así, entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la dimensión misionera. Tenemos llaves del reino. Tengo autoridad para abrir puertas que el mundo cierra. Esa es nuestra autoridad. Por eso la palabra final es que nada funciona si sacamos a Jesús, el Cristo, del centro. Él es el origen de nuestro llamado. Él es la esencia de quienes somos hoy. Sin Él no tenemos mensaje. Sin Él no tenemos identidad. Pero en Él lo tenemos absolutamente todo. Ahora quiero que cierren sus ojos para contarles una historia, por favor. Todos con sus ojitos cerrados. Y quiero que escuchen esta historia. Cierren sus ojos, por favor. Y quiero que, mientras que yo hablo, ustedes allí se hagan en su imaginación la historia.
Imaginen a un joven que fue robado de su hogar, siendo un bebé, y creció trabajando como un siervo en una tierra muy lejana. Pasó años en la escasez, pensando que su destino era simplemente sobrevivir y servir a otros. Eso es lo que él pensaba siempre. Sin embargo, siempre llevó un anillo con un sello extraño colgado del cuello. Un regalo que su padre le dio antes de ser separados. Un día alguien que conocía al rey lo encontró y le explicó que ese sello en su cuello era la marca de la familia real. No tuvieron que enseñarle al joven a actuar como la familia real, sino que como príncipe simplemente, cuando se dio cuenta que él era de la familia real, tuvieron que revelarle quién era su padre y el poder que ese sello representaba. Y en ese mismo instante, el joven dejó de caminar con la cabeza abajo. El joven dejó de caminar como si no tuviera nada. El joven dejó de tener esa cara triste como si estuviera solo. Y su temor desapareció y empezó a vivir con la autoridad del heredero que siempre fue, pero que no sabía que lo era. Como discípulos, mis hermanos, a veces olvidamos nuestro sello. Y yo quiero decirte que tu origen no está en tu pasado ni en tus errores, sino en el decreto de Dios en tu vida. Él te escogió. Él te llamó. Tu identidad no es la de un esclavo, ni de un esclavo de las circunstancias o de las cosas que pasan en este mundo. Tu identidad es la de un hijo de Dios sellado por el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es tu identidad. Así que levanta tu cabeza cada vez que camines por las calles y cuando la agaches, que sea solamente para humillarte delante de la presencia del Señor. Así que levanta el ánimo. Ya no estés dudando de si será que el Señor me escogió o no me escogió. Ya no estés dudando. Como diciendo, ¿será que el Señor me escogió o no me escogió? Ya no dudes de eso. Dios te llamó. Pastor, pastora, Dios te llamó. Él te escogió. No te escogió por casualidad. Hoy, líder que sirves, que de pronto limpias la iglesia con la escoba, lavas los baños, Él te escogió. Hoy, aquel que me escucha, que parquea los carros y que recibe la gente en la entrada, Dios te escogió. Dios fue el que lo hizo. El empresario que está generando riquezas para movilizar la economía de la iglesia y que hayan materiales, Dios fue el que te escogió y por eso te dio también ese talento. ¿Qué tienen que hacer? La bendición de la aceptación. Señor, realmente acepto que tú me escogiste. Ya nunca más voy a volver a dudar de lo que tú me has dado. Ya nunca voy a volver en esos momentos difíciles a decir, ay, pero yo ya no quiero ser más pastor, o ya no quiero ser más líder, o ya no quiero ser más misionera o misionero. Yo creo que Dios no. Se va esa duda en el nombre de Jesús. Eso no puede volver a pasar ni siquiera por nuestra mente. Porque para llevar el evangelio y para destruir las fuerzas del enemigo no puede haber duda, no puede haber inseguridad. Somos hijos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos respuesta a la oración. Él nos oye cuando le clamamos y nos responde. Tenemos autoridad en contra de las tinieblas. El enemigo no nos puede hacer daño a menos que Dios lo permita.
Tenemos ciudadanía y es del cielo. No somos terrenales. No fuimos llamados por casualidad, porque nos miraron desde el cielo y a ver, voy a escoger a este, a ver cómo me sale. No, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y aparte de eso, nos dio una responsabilidad de cumplir la gran comisión y llevar a otros a los pies de Cristo. Y por eso nos llenó de tantas bendiciones. Así que cierra tus ojitos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo, venimos ante tu presencia, dándote gracias por esta maravillosa identidad que tú has puesto en nuestra vida. Gracias por tanto poder, por tanta bendición. Hoy nos arrepentimos y pedimos perdón si en algún momento, Señor Jesucristo, hemos dudado o hemos caído en incredulidad. O si en algún momento, Señor, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en nuestra fuerza humana. Pero desde hoy, Padre Celestial, entendemos, confirmamos, nos aferramos, nos enraizamos estas palabras. Primeramente, que tú eres el Cristo, la única solución de todos los problemas de la humanidad. Yo no lo soy. Segundo, tú tienes la preeminencia, la supremacía, el señorío de tu iglesia. Tú eres el dueño de tu iglesia. Yo no lo soy. Y como tercer punto, Señor, la iglesia que nos has entregado y los ministerios y los aposentos altos para liderar, Señor, el único fundamento será la roca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y gracias por enseñarnos que tu Santo Espíritu mora en nosotros para siempre, para que vayamos en la misma dirección tuya, para que hagamos lo mismo que tú hacías todos los días. Por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para conocerte más, para enraizar tu vida, tu corazón, tu deseo, tu pensamiento, tu mente, tu carácter, grabarlo, enraizarlo y naturalizarlo en nuestra vida para vestirnos de tu imagen cada día y que el deseo tuyo sea nuestro deseo. Muchas gracias, Padre. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.